en la casa de Jehová. Amén. Él encontraba esa bendición, el estar en la casa del Señor. Así que Dios nos ayude. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 13. Gloria a Dios. Hechos capítulo 13, Nuevo Testamento. Ayer compartía esta palabra ya en San Bernardo junto a los hermanos y quisiera compartirla ya también con ustedes este día. Gloria a Dios. Hechos capítulo 13. Versículo 20 en adelante. Vamos a dar lectura a algunos versículos y vamos a orar al Señor. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 20. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la ascendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén y amén. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, en el nombre del Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar este día, Dios mío, también congregados, Señor, reunidos para adorar y bendecir su nombre, Dios mío. Esperamos que nuestro cántico, nuestras alabanzas, nuestra oración, nuestra adoración puedan subir delante de tu presencia como un perfume agradable, fruto de un corazón agradecido, fruto de un corazón que ha venido a tu presencia, ha venido congregándose, Dios mío, ha venido hasta este lugar creyendo que aquí se va a encontrar cara a cara personalmente con Jesús, sabiendo que está escrito que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio. Por eso es que hoy, Dios mío, reunidos en tu presencia, Señor, estamos, Dios mío, dispuestos a oír tu palabra, la cual se ha abierto en esta hora, para que podamos por ella, Señor, encontrar la sabiduría, la enseñanza, el mensaje para nuestra vida. Y lo que tú quieras, Dios mío, comunicarnos, Señor, pueda provocar en nosotros un resultado, una reacción, un cambio. Dios mío, oramos para que tu palabra pueda provocar en nosotros, Dios mío, ese resultado especial que tú deseas. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que por tu palabra haya salud, sanidad y bendición para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor le bendiga, Dios le guarde. Hermanos, interesante poder considerar lo que hemos leído. Si bien es cierto, es un resumen de la historia del pueblo de Israel. Esto son palabras del apóstol Pablo. Allí en Antioquía de Pisidia entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron a oír la palabra de Dios. Después de la lectura, nos dice la escritura aquí en el capítulo 13, en el verso 15, ellos, hermanos, el intérprete de la ley les dio la palabra al apóstol Pablo y le dijo: si ustedes tienen alguna palabra de exhortación, pueden comentar algo. Entonces el apóstol Pablo, haciendo señal de silencio a todos los que estaban allí presentes, le dijo: bueno, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Aleluya. Y por un poco de tiempo, como 40 años, los soportó en el desierto. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, también le dio herencia su territorio. Después, como 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel.
Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Lo que, hermano, mientras estudiaba esto, yo decía, bueno, ¿qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? Y si es hombre, también puede ser mujer. Porque amén, Dios no hace excepción de personas. Amén. Delante de los ojos del Señor, aleluya, no hay varón ni mujer, dice la Escritura. Aunque por ahí algunos confunden pensando que todos somos iguales. Y la verdad que la Biblia no habla de igualdad cuando se refiere al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer no es igual. Amén. Somos uno en Cristo. La Escritura habla de unidad y no de igualdad. Porque en el cuerpo del Señor todos somos uno. Pero aunque todos somos uno, no somos iguales. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. El hombre siempre va a ser hombre y la mujer siempre va a ser mujer. Amén. Porque ese principio de igualdad es mundano, hermano, es secular. En Cristo todos somos uno. Amén. Y no iguales. ¿Ya? El hombre nunca va a poder dar a luz un hijo. Amén. Por eso que la Escritura, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en santificación, con honestidad. Amén. La mujer no puede engendrar hijos. El que engendra es el varón. La mujer puede concebir y dar a luz. Amén. Pero entonces entendemos claramente que cuando el apóstol dice que la mujer se salvará engendrando, dando a luz hijos, engendrando hijos, ¿cierto? Está hablando claramente de hijos espirituales. Está hablando de la predicación del Evangelio. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Porque los varones son los que engendran y las mujeres son las que conciben y dan a luz. Eso en la Escritura, en toda la lectura bíblica, es clarísimo. Amén. Así que por esa razón no es que la mujer se va a salvar teniendo muchos hijos. Una mujer, cierto, que tenga muchos hijos, no es que porque tenga muchos hijos va a ser salva, sino que va a ser salva si permanece en la fe del Señor. Por consecuencia, la salvación del hombre también es de la misma razón, la misma forma. El hombre no es salvo, hermano, por ser hombre. El pastor no es salvo por ser pastor, el corista no es salvo por ser corista. Somos salvos por la fe, somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios al cual accedemos si permanecemos en la fe. Amén. Si nos apartamos de la fe, entonces perdemos el acceso a esta salvación tan grande. Porque la salvación no consiste en absolutamente nada humano que yo pueda hacer para ser salvo. Mis obras no me justifican ni me van a salvar. Amén. Nada de lo que yo pueda hacer humanamente me puede salvar. De otra forma, no necesitaríamos a Dios, ¿cierto? Amén. Pero necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo, nuestro ayudador, el Paracletos. Necesitamos toda la asistencia divina para poder permanecer y ser salvos. Amén. Ya que indudablemente cuando el hombre es llamado al Evangelio, recibe a Cristo como Señor y Salvador, pero si no permanece, se pierde. Porque la salvación, aunque es eterna, la salvación es gratis, pero la salvación se deja de alcanzar. La salvación se deja, amén, de percibir cuando la persona se aleja del Señor. Amén. El que persevera hasta el fin será salvo. El que se aparta de la gracia, hermano, dice la Escritura que algunos hermanos han criado raíces de amargura en el corazón y que por esta razón algunos han dejado de alcanzar la gracia del Señor. Y la gracia, hermano amado, es el medio que Dios ha establecido para que el hombre pueda ser salvo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. ¿Ya? Y la gracia, ese regalo, se accede, se recibe a través de la fe. Por eso que la Escritura dice que el hombre es salvo no por obra, para que ninguno se gloríe, ¿cierto? Sino que es por pura gracia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén. Dios nos ayude. Amén. Así que ser un hombre conforme al corazón de Dios implica, hermanos míos, como dice el texto aquí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ser un hombre conforme al corazón de Dios es ser un hombre que es capaz de obedecer a Dios en todo lo que Dios le diga. Por eso aquí lo que me llama la atención es que Dios dice, da testimonio el Señor, dice aquí tiene testimonio diciendo, he hallado a David.
hubo una búsqueda. Dios buscó entre los hombres a alguien que, hermano, en la soberanía de Dios, en la omnipotencia o en la omnisciencia de Dios, que son atributos divinos, Dios mira en el futuro a quién poder designar como rey sobre Israel. Amén. Y la cualidad que busca Dios no es que sea el más fuerte, el más diestro, el más elocuente, sino lo que Dios busca es que sea un hombre que pueda hacer todo lo que Dios quiere hacer. Fíjense que la historia aquí que hemos leído nos relata que Dios soportó a Israel durante 40 años en el desierto. Amén. Los soportó en el desierto, dice el verso 18. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en sus territorios. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y el profeta Samuel viene a ser el último de los jueces y al mismo tiempo profeta y al mismo tiempo sacerdote. Porque el último sacerdote, hermano, fue Elí. Amén. Quien murió al irse de espalda al recibir la noticia de que los filisteos habían tomado capturada el arca del pacto. Y habían muerto los 2 hijos que tenía el sacerdote. Así que Dios levanta como juez, profeta y sacerdote a un niño llamado Samuel, que había sido dedicado desde su niñez al servicio a Dios. Y hermanos, seguro que Dios después de Samuel iba a levantar un rey, y este era David. Amén. Pero el pueblo se anticipa. El pueblo se fijó de una cosa, hermano. El pueblo quería tener un rey como todas las demás naciones. Se querían parecer al resto. Querían que hubiera un hombre que tuviera una corona, que tuviera una capa, que se sentara en un trono y que los llevara a la batalla, a la guerra. Alguien a quien poder celebrar, alguien a quien poder victoriar, un castillo cual poder mirar. Hermano, tener lo mismo, la misma pompa que tenían los otros reyes. Amén. El problema es que los demás reyes de las otras naciones se creían dioses. Todos los pueblos de alrededor de Israel, todos tenían la misma doctrina. Los egipcios creían que el faraón era Dios. Los asirios creían que el emperador, el rey de los asirios, era Dios. Aleluya. Dios nos ayude. Amén. Pero en el pueblo de Israel no había la misma doctrina, ya que en Israel estaba prohibida la adoración, la exaltación de los seres humanos, la adoración de a quien no fuera Dios. No te harás imagen, le dice el Señor, de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. No te harás imagen ni semejanza, no te postrarás delante de ellos ni los adorarás, porque yo Jehová soy tu Dios. Aleluya. Así que en el pueblo de Israel no existía la adoración de seres humanos ni deizar, ¿cierto? O elevar a deidad a los seres humanos, no se podía. Amén. Pero el pueblo de alguna manera no quería el gobierno teocrático, no quería ser dirigido por Dios. Porque hasta ese momento Dios le daba la instrucción al profeta o al sacerdote, en este caso a Samuel, y el Samuel comunicaba el mensaje al pueblo, y entonces de esa forma Dios se comunicaba con el pueblo a través de un mediador, a través del sacerdote, del profeta. El problema es que Samuel se empezó a hacer viejo, y los hijos de Samuel no dieron la altura, no dieron la talla, no se comportaron como se comportaba su padre. Ellos no siguieron el camino de papá. Que Dios nos ayude. Amén. Y entonces el pueblo empezó a pedir: queremos un rey. No queremos que tus hijos gobiernen sobre nosotros. Pero Dios ya tenía en su propósito el colocar un rey. Solo que Dios buscaba que llegara el momento en que pudiera manifestar al rey que él andaba buscando, porque era voluntad de Dios que naciera un rey en Israel, y en este precisamente caso era David. Amén. Un hombre conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Sin embargo, el pueblo se anticipa y proclaman diciendo: queremos rey. Y Dios les concede a través de Samuel, les comunica y dice: bueno, quieren un rey, les voy a dar un rey, pero sepan lo que va a hacer el rey. El rey tomará sus tierras, tomará sus hijos, tomará sus mujeres, tomará sus provisiones, tomará sus lugares y les exigirá impuestos y les traerá carga encima. Oiga, una serie de situaciones, y el pueblo dijo: no importa, queremos rey. Que Dios nos ayude. Santo. Lo que no sabían era, hermano, que con eso le estaban dando vuelta a la espalda a Dios.
Sí. Porque Dios era el rey de Israel, pero ellos querían algo físico, ellos querían algo tangible, algo visible, algo literal. Ellos querían algo donde poner los ojos, hermano amado, y empezaron a pedir algo que realmente no era precisamente toda la voluntad perfecta del Señor. Dios levanta a Saúl. Dice la escritura que Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, reinó 40 años hasta el día en que fue desechado por Dios, ya que no obedeció ni cumplió todo lo que Dios le había pedido que cumpliera. Amén. La escritura, hermano, en 1 Samuel nos relata, nos muestra la orden que Dios le da, hermano, al profeta, a Saúl, y le ordena que destruya a todos los amalecitas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Pero Saúl, de alguna manera, hermano, no obedece a Dios, sino que se rebela a pesar de que Dios había ungido a Saúl. Fíjese que el profeta Samuel, cuando se presentó ante Saúl, lo ungió con una redoma, con un cuerno de aceite, ¿cierto? Y lo ungió, y el Espíritu del Señor vino sobre él, lo mudó en otro hombre. Pero a pesar de toda la ayuda divina, a pesar de que Dios le ha ordenado destruir a los amalecitas por completo, Saúl no obedece la palabra del Señor, y la verdad que él desobedece y dejó vivo al rey Agag, rey de Amalek. Y también le perdonaron la vida a ese rey y dejaron lo mejor de la oveja y del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas a todo lo que era vil y despreciable entonces lo destruyeron. Dice 1 Samuel capítulo 15. Viene la palabra de Jehová a Samuel para hablarle a Saúl, y Dios le dice a Samuel en el verso 10: amén, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, se me ha dado la espalda y no ha cumplido mis palabras. Y aquí entonces vemos el contraste de que Saúl, a pesar de que tenía la falla, porque cuando, hermano, Saúl es elegido rey, era porque era el más alto, destacado en medio de todo el resto del pueblo. Era diferente, tenía la altura, el poste, la falla, la presencia. Estaba pintado de rey, pero su corazón no era conforme al corazón de Dios. De ahí que los teólogos han dicho que Saúl fue un rey conforme al corazón del pueblo, y David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque estaba en el propósito de Dios. Pero ¿cómo llegamos a ser un hombre conforme al corazón de Dios? Pues la verdad es que principalmente para llegar a ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios hay que obedecer a Dios. Amén. Y Saúl no tenía este principio. Amén. Sin embargo, David sí tenía este principio. Amén. ¿Cómo lo inculcaron, hermano, en él? Tiene que haber sido obra de su madre o de su padre. ¿Quién era David? David era simplemente un pastor de ovejas. Amén. Un muchacho que pasaba en medio de todo desapercibido. No era honrado, reconocido. No, simplemente su trabajo era cuidar ovejas. De hecho, cuando Dios envía al profeta Samuel a la casa de Isaí de Belén para ungir al futuro rey, Isaí de Belén presenta a todos sus hijos excepto a David. Los pone en filita del mayor al menor. Amén. Esperando, creyendo que la bendición va a recaer sobre el primogénito, porque era el más atractivo, el más bonito, el más de experiencia, eran también soldados. Pero sin embargo el Señor le habla a Samuel y le dice: ese no es. Y entonces el profeta tiene que cambiar de dirección con la redoma de aceite, va a ungir al rey, y cuando va a ungir al segundo, el Señor dice: ese tampoco. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el séptimo, ninguno.
Y el Señor le habla y le dice, porque tú ves lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Amén. Lo único que sabía el profeta que de esa casa, uno de los hijos de este viejito llamado Isaí, Dios va a levantar un rey para Israel, pero no está presente. Y el profeta dice, aquí no nos sentamos a comer hasta que nos llegue el que falta. Y el que falta era el más chico, el rucio, el que andaba lleno de paja de campo, de pasto, andaba pasado ovejas, el que no conocía muy frecuentemente el agua, el que dormía en el campo. Faltaba. Aleluya. Parecía que era insignificante. Algunos dicen que David no era hijo legítimo del matrimonio de Isaí, porque él menciona que en pecado había sido concebido, en maldad me concibieron. Algunos dicen que Isaí tenía una concubina y que no era precisamente la esposa, y de ahí nace David. Y puede ser, porque si usted mira la genealogía, usted se dará cuenta que en la genealogía por ejemplo, que da Lucas, o la genealogía que da Mateo, se va incluyendo personas que no eran precisamente del pueblo de Israel. La ramera, amén, no era del pueblo de Israel. La moabita, Amén. Ruth, no era del pueblo de Israel. Y al parecer también la mamá de David tampoco era precisamente de un matrimonio, pero era parte, ¿cierto?, del staff. Ahí era de las concubinas. Eso es lo que dicen los teólogos. Yo no sé eso. Por la mención que David hace de su persona en pecado, fue concebido ahí en medio de los secretos. Tú amas la verdad en los secretos. Que Dios nos ayude. Por eso pareciera ser que el papá, cuando le dice Dios ha elegido a uno de tus hijos por rey sobre Israel, él pensó en los de la familia. Pero el que está allá cuidando ovejas no es considerado. Por los hombres David no era considerado, pero delante de los ojos David era considerado. Ahora, ¿qué características tenía David? Bueno, David era un muchacho, un campesino. Papá le dio la orden, anda y cuídame las ovejas. Y esa labor no era muy apetecida por los demás. Pero David, en su característica, cuando papá le dijo, anda y cuídame las ovejas, y cuídamela, que no se te pierda ni una, parece que se lo tomó en serio. Amén, amén. Mi papá me dijo que cuidara todas las ovejas y yo no voy a dejar que nadie me robe o se me pierda una oveja. Así que David estaba absolutamente atento, amén, a la contabilidad de las ovejas. Amén. Y en medio de su tiempo libre, David sabía, hermano, aprovechar el tiempo y componía, dicen los teólogos, que él componía salmos en medio de su tiempo libre. amén. Él allí se dedicaba a tocar su arpa, Amén. a cantar alabanzas a Jehová, a componer, Aleluya. recibía inspiración divina, recibía unción del cielo, recibía, hermano, los de arriba y lo componía, cantaba alabanzas al Señor. En medio de su trabajo, en medio de su labor, estaba en una constante comunión con Dios. Si había algo que sabía David, es que existía el Dios de Israel. Amén. Y que a Dios había que respetarlo, que a Dios había que honrarlo, que el Dios, hermano, había que temerlo. El Dios de Israel era importante. El Dios de Israel no era cualquier cosa. Era, hermano, la fuente de la bendición. Era la fuente de la ayuda. Y David siempre, hermano, lo vemos nosotros cuando hay intervención de David. David siempre lleva por delante a Jehová Dios de Israel. Amén. Dios nos ayude. Aleluya. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un día, es que, hermano, si nosotros no aprendemos a obedecer a los que están aquí abajo, ¿cómo vamos a obedecer al que no vemos? Si eso es un principio bíblico, si usted no ama al que puede ver, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? Aleluya. Por eso, si usted no es capaz de amar a su prójimo, este es el mandamiento mayor. El mandamiento que cumple toda la ley es: ama a tu prójimo. Amén. Y tú no puedes amar a Dios si primero no amas a tu prójimo. Amén. Y que amar a su prójimo como a sí mismo, y entonces podrá amar a Dios con toda su mente, con toda su alma y todo su cuerpo. De otra manera no se puede pasar al paso número 2 si primero no se pasa el paso número 1. Amén. De la misma forma, David no podía, hermano, ser el hombre conforme al corazón de Dios si primero no era el hombre conforme al corazón de su papá. Por eso que dentro de los mandamientos de Jehová está honra
a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Amén. Eso es también un principio. El honrar significa respetar. Honrar significa obedecer. Honrar significa venerar. Honrar significa respetar. Y David honraba, respetaba a su padre. Y obedeció a cuidar ovejas. No hizo lo contrario. Si usted mira, por ejemplo, la historia bíblica, se da cuenta que los hijos de Israel, los hijos de Jacob, las 12 tribus, los 12 patriarcas, ¿cierto? De entre los 12, exceptuando a los dos menores, José y Benjamín, el resto, hermanos, eran pastores. Pero el comportamiento de ellos no era acorde al corazón de Dios. Ellos andaban en otras ondas, ellos andaban, hermanos, urdiendo planes, haciendo truanerías, cuestiones ocultas, engañaron hasta a su propio padre, haciéndole creer que al penúltimo hijo, a José, se lo había devorado una bestia del campo, mientras que lo habían vendido a los madianitas. Que Dios nos ayude. Amén. El mismo Jacob, hermano, impulsado por la voz de su madre, tiene que engañar a su propio padre y disfrazarse de su hermano Esaú para recibir la bendición. Dios nos ayude. El mismo Abraham, hermano, tiene que hacerse pasar por hermano de su propia esposa Sara para que no se la quiten y no lo maten a él. Y lo mismo hizo Isaac, se hizo pasar por hermano de su propia esposa para que no lo mataran. Sí, amén. Se da cuenta que todos van teniendo como una pequeña yayita, podríamos decirlo. Aleluya. Ninguno llegaba a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. Pero David, Dios lo escoge, Dios lo elige por precisamente esa virtud, esa cualidad. El papá nos mandó a cuidar las ovejas y a David no le dio lo mismo cuidar las ovejas. Tenían tanto valor. Él cuenta la experiencia, hermano, se la cuenta el rey Saúl, aunque me anticipo un poco a la historia, pero David tuvo encuentros cercanos con leones y osos por defender las ovejas de su padre. Que Dios nos ayude. Hermano, un día el papá le ordena a David que lleve unos quesos, unas tortillas de rescoldo, hermano, un poco de vino para los hijos de Isaí, ¿cierto? Que estaban allá en la batalla. Y entonces, hermano, gracias. Fue enviado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Fíjense que ahí en 1 Samuel capítulo 17, versículo 12, dice que David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de esos 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Candidatos, porque ellos estuvieron en primera persona cuando el profeta Samuel llegó a la casa para ungir a uno de ellos como rey. Amén. Pero no calificó ninguno. Ahora estaban en el campo de batalla, estaban allí siendo parte del ejército de Israel, y la escritura dice que David, el verso 14, era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto y dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre Belén, porque a David se le metió un demonio, hermano, y lo único que lo calmaba era David cantando alabanzas al Señor. Dios los ayude. Amén. Y dice la escritura en el versículo 16 que estaban allí congregados los 2 ejércitos, uno al otro lado del valle, y venía aquel filisteo, dice el verso 16, por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Amén. Por la mañana y por la tarde venía el filisteo. Y el filisteo